Queremos expandir la cantidad 5x menos 2 aumentó la cuarta potencia usando el teorema binomial, así como el triángulo de Pascal. Si echamos un vistazo al teorema binomial se puede expresar usando la notación de suma o una notación expandida como vemos aquí. Notan si observamos cada término en la expansión, cada término tiene un factor, tiene una combinación. Resaltado aquí en rosa, así como un factor que involucra a x, el primer término en el binomio, y un factor y del segundo término en el binomio. Al mirar nuestro ejemplo, verá el patrón en esto que hace que sea mucho más fácil recordar en este video comprar con las combinaciones en lugar de usar factoriales como lo hicimos en otros ejemplos anteriores. Utilizaremos el triángulo de Pascal que se muestra a continuación, donde si el binomio se elevó a la enésima potencia, si encontramos la fila n en el triángulo de Pascal, nos dará el valor de cada combinación. Si no tienes más información sobre cómo se forma este triángulo, pondré un enlace en la pantalla para ver un video que lo explicará con más detalle. Para que vuelvan a nuestro ejemplo, noten que nuestro binomio se eleva al cuarto potencia, lo que significa que nuestro primer término tendrá la combinación 4, elija 0 y luego porque el primer término en el binomio es 5x tendrá 4 factores de 5x en el segundo término es menos 2, entonces tendremos 0 factores menos 2, así que comenzamos con 4, elija 0, ahora tenemos 4 factores a 5x y 0 factores tienen menos 2, y luego para el próximo término tendremos 4, elegimos 1 y ahora solo tenemos 3 factores 5x, entonces tenemos 5x para el tercero. Y comenzamos a recoger factores de respaldo de menos 2. Entonces tendremos 2 negativos para el primero. Entonces para el tercer término tendremos 4, elegimos 2 y luego tendremos 5x para el segundo. Y menos 2 al segundo aviso si sumamos estos exponentes cada vez que suman 4, que es el exponente original del binomio. La próxima vez tendremos 4. Elige 3 y solo tendremos un factor 5x y 3 factores tienen 2 negativos. Y ahora para el último término tendremos 4, elegimos 4, y tendremos 0 factores 5x y 4 factores tienen 2 negativos. Así que ahora hemos aplicado el teorema binomial, por lo que el siguiente paso es simplificar cada término en la expansión y, como se mencionó anteriormente, evaluar las combinaciones. Vamos a usar el triángulo de Pascal y, dado que el binomio original se eleva a la cuarta potencia, podemos encontrar el valor de cada combinación en la fila 4 del triángulo de Pascal, donde la primera fila aquí es la fila 0. Así que tenemos la fila 0, fila 1, fila 2, fila 3 y finalmente la fila 4. Otra forma de verificar para asegurarnos de que tenemos la fila correcta es ver que este rol tiene 5 números y nuestra expansión tiene 5 combinaciones. Por lo tanto, 4 elegir 0 es igual a 1. Para elegir 1 es igual a 4. 4 elegir 2 es igual a 6. Y así sucesivamente. 4 elegir 0 es igual a 1, por lo que tendremos una vez 5x al cuarto. Bien, 5 al cuarto es igual a 625. Así que tendremos 625x para el cuarto menos 2 para que el 0 sea igual a 1 más 4, elija 1 que sea igual a 4, entonces tenemos 4 veces 5x. Al tercer pozo, 5 en el tercero es igual a 125, entonces tenemos 125x al tercero multiplicado por menos 2 más 4, elegir 2 es igual a 6. Entonces, 6 veces 5x cuadrado que serían 25x al cuadrado menos 2 al cuadrado es positivo 4 más 4 elegir 3 es igual a 4, por lo que tenemos 4 veces 5 veces negativo 2 al tercero que es negativo 8, y finalmente nuestro último término tenemos 4 elegir 4 es 1. 5x al 0 0 ese es 1 y luego tenemos 2 negativos al cuarto, lo que debería ser positivo 16. Así que simplificaremos esto una vez más. Tenemos 625x en el cuarto. El próximo término tenemos 4 veces 125 veces menos 2 que en realidad es menos 1000. Multiplicado por x al tercero,
por lo que tenemos menos 1000x. El tercero siguiente, tenemos 6 veces 25 veces 4. Eso es 600 veces x al segundo, así que más 600x en el segundo siguiente tenemos 4 veces 5 veces menos 8. Eso es menos 160 veces x, así que minus 160x, y finalmente tenemos una vez 16, así que tenemos más 16. Esta sería la expansión de la cantidad 5x menos 2 elevada al cuarto. Ojalá estemos de acuerdo si reconocemos el patrón en el teorema del binomio, hace que sea mucho más fácil de recordar, y aplicar el teorema para expandir los binomios elevados a los poderes. Espero que esto sea útil.